Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos hoy el domingo segundo de Cuaresma y Dios nos regala hoy como fuente de las gotitas de esperanza el episodio de la transfiguración del Señor. Transfigurar significa cambiar forma, transformarse. Nuestro Salvador Jesús, hecho hombre, que poco antes había preanunciado su muerte, ofreció a sus discípulos un anticipo de su gloria. Por un momento asumió su forma divina y dejó transparentar su esplendor de Dios, y se convirtió para nosotros en una ventanita de esperanza que se abrió para dejar ver el futuro de la humanidad, no llamada nunca a desfigurarse en la muerte y en la destrucción, sino a transfigurarse asumiendo la forma del Hijo y haciéndonos hijos de Dios y hermanos de todos. El texto dice que el Señor tomó a los 3 discípulos más cercanos. Ellos son testigos de cómo el Padre llama a su Hijo en el Tabor y serán testigos de cómo el Hijo llamará al Padre en el huerto de Getsemaní. En la transfiguración se revela la divinidad del Hijo y en Getsemaní se revelará su humanidad. La descripción de San Mateo dice que su rostro se puso brillante como el sol. Sí, Él es la luz que vence las tinieblas, el sol que nace de lo alto. La luz es el símbolo propio de Dios, que con su luz da forma al caos y crea de la nada, y que con su brillo hace que todo sea como es, sin camuflajes ni apariencias. Símbolo también de cómo nosotros estamos llamados a desnudarnos de las obras de las tinieblas y del pecado y a revestirnos de la luz y de la dignidad de los hijos de Dios. La escena presenta también a Moisés, quien recibe la ley, y a Elías, el padre del profetismo, que hablan con él y hablan de él. ¿Por qué? Pues porque Jesús es el cumplimiento y plenitud perfecta de la ley y de las profecías. La escena es demasiado bella, perfecta, sublime. Esto motiva a Pedro a decir: qué bueno es estar aquí. Entiende que es como un volver al paraíso, al proyecto original de Dios sobre la humanidad. El rostro del Hijo posee la belleza originaria de la creación. En otro lugar es feo, y además allí no somos lo que realmente somos, mientras que en el Tabor volvemos a ser lo que Dios quiso desde siempre que fuéramos. Se recrea, se restaura el rostro que el pecado nos ha desfigurado. Pedro entonces sugiere hacer 3 tiendas, aludiendo a la fiesta de las tiendas en la que se celebraba el don de la palabra de Dios dirigida a la humanidad, forma en la que el Señor establece su presencia entre nosotros. En efecto, son 3 tiendas en la historia de la salvación. Primera, la tienda de la ley. Segunda, la tienda de las profecías. Y la tercera, la tienda definitiva, que es Jesús, el Hijo de Dios, que habita entre nosotros con toda su gloria hasta la consumación de los siglos. El relato continúa refiriéndonos que una nube luminosa los cubrió con su sombra y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La nube recuerda a Dios, que guiaba al pueblo en el desierto. Era señal de su presencia. De noche iluminaba, de día resguardaba del calor. La nube se podría entender también como una luz ensombrecida, pues es el misterio de Dios cuya manifestación es tan fuerte que encandila, y entonces nuestros ojos no están preparados para ver su claridad infinita, de manera que, como dice el padre Silvano Fausti, Dios al revelarse se vela y al velarse se revela, como lo hará en el Calvario, en donde el velo se rompió. Las tinieblas cubrieron la tierra, pero en medio de esto finalmente se descubrió plenamente el amor misericordioso y extremo, cumbre de toda revelación. Además está la voz, pues Dios es voz, que nos ha hablado en su Hijo, la palabra encarnada. Este es el Hijo de Dios, que como Hijo del Hombre sufrirá en Jerusalén. Es el amado, por ser como Isaac, el único hijo que está dispuesto al sacrificio, y en él se complace, pues es el siervo de Yahvé, dispuesto a hacerse servidor de todo. Finalmente el Padre invita a escucharlo, de manera que nos quedan claras 2 cosas. Primero, qué bueno es estar aquí, qué bueno es ser testigos del cumplimiento de las promesas, qué buena, agradable y perfecta será la vida eterna. Pero para conquistarla, y aquí viene la segunda, es necesario escucharlo, y muy bien, y hacer vida a su palabra, que se encargará de irnos transformando a su imagen, que nos sacará de nuestra desfiguración para llevarnos a la transfiguración,
¿Qué sucederá cuando en lugar de escuchar la voz de nuestro egoísmo, aprendamos a escucharlo a Él? Los discípulos finalmente, ante la excesiva manifestación que acaban de tener, no les queda otra cosa que postrarse rostro en tierra, llenos de temor y de la imposibilidad física de resistir el exceso de lo divino que acaban de ver con sus propios ojos. Asomo de la gloria de la resurrección que nos espera si, como María, aprendemos a escuchar la palabra del Hijo y aprendemos a ponerla en práctica. Que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia de transfiguración, fundada en la escucha y en el poner en práctica cada una de las palabras de Jesús nuestro Maestro. El Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.